Buenas tardes y bienvenidos a la Iglesia Luterana El Redentor. Yo soy el pastor Andrés y qué gusto tenerlos aquí con nosotros hoy en nuestro Festival de la Resurrección, en esta celebración de la victoria que Jesús ganó por nosotros sobre el pecado y la muerte. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús, especialmente el gozo y la confianza que su resurrección nos da aún en medio de nuestro exilio, aún en medio de esa cuarentena y pandemia. Entonces hoy vamos a adorar a nuestro Dios y darle gracias por la victoria que Jesús ganó por nosotros. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Cristo ha resucitado, de veras ha resucitado. Hermanos en Cristo, acerquémonos a Dios con corazones arrepentidos y confesemos nuestros pecados pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de vida, confieso que soy por naturaleza muerto en el pecado, por causa de mis dudas y orgullo pecaminoso, por causa de mis pecados de debilidad y mis pecados de obstinación, por todo lo malo que he hecho y todo lo bueno que he dejado de ser, merezco que me eches de tu presencia por siempre. Oh Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname por los méritos de Jesús. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá de nuevo. En su gran misericordia, Dios nos dio vida aun cuando estábamos muertos en el pecado. Por tanto, yo como ministro llamado de Cristo y por su autoridad, les perdono todos sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la paz del perdón, alabemos al Señor cantando el primer himno, El Señor resucitó. Oremos. Todopoderoso Dios Padre, por tu Hijo unigénito Cristo Jesús, has vencido la muerte y has abierto la puerta de la vida eterna. Concede que nosotros, que gozosamente celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor, seamos resucitados de la muerte y del pecado por tu Espíritu vivificante. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Santo Evangelio para el Festival de la Resurrección se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20. Leeremos los versículos 1 al 18. Y dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada.
Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto del sermón esta tarde se encuentra en el libro de los Salmos. El Salmo 137, leeremos los versículos 1 al 4. Y dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Ahí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántanos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ellos eran extranjeros en una tierra extranjera, llevados al exilio por sus enemigos. Tenían que ver a sus casas quemadas y el templo destruido. Se sentían aislados, solos y rechazados por Dios. Y lo que era peor, lo peor de todo, es que sus opresores, sus captores, les pedían que los entretuvieran cantando los cánticos exóticos de su tierra natal, o sea, los salmos. Mientras los judíos exiliados estaban sentados en la ribera de los ríos de Babilonia, ellos lloraban. Lloraban al recordar el templo y cómo era la vida antes. Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña, preguntaron. Nosotros que en este momento nos encontramos exiliados en nuestras propias casas con esta cuarentena, podemos entender cómo se sentían. Bueno, para ser honesto, nuestro exilio es un poco más lujoso que el de ellos. O sea, ellos estaban sentados en las riberas de los
ríos de Babilonia. Nosotros estamos sentados en nuestras casas amoblados, con televisiones de pantalla grande, con nuestros teléfonos celulares. La gran mayoría de nosotros aquí en los Estados Unidos, nuestra lucha mayor es que no tenemos suficiente papel higiénico. Pero sí, nosotros también sentimos aislados y solos. Añoramos la vida como era antes. Sentimos la presión de preguntarnos cuánto tiempo va a durar todo esto. ¿Cómo va a afectar nuestra economía, mi trabajo, mi familia? Y nosotros, como cristianos, extrañamos especialmente el hecho de que no podemos reunirnos aquí en la iglesia para adorar a Dios. Hoy, en el domingo de la Pascua de la Resurrección, nuestras iglesias están vacías. No hay misas, no hay desayunos y convivios de la Pascua, no hay búsqueda de huevos. La música, honestamente, no es tan gloriosa así en los videos. O sea, no es lo mismo ver la misa en una pantalla. Es difícil. Y por lo cual, a lo mejor es que tú estás haciendo la misma pregunta que hicieron los exiliados en Babilonia. ¿Cómo podemos cantar las canciones, los himnos del Señor en el exilio? ¿Cómo podemos celebrar la Pascua y cantar los himnos de gozo sentados en nuestras recámaras, en nuestras pijamas, viendo la misa en la televisión o en el teléfono? Pero ¿saben ustedes que los cristianos no siempre adoraban a Dios en las iglesias, en los templos? De hecho, los primeros templos cristianos, las primeras iglesias, no fueron construidos hasta unos 300 años después del primer domingo de la resurrección. Los primeros cristianos se juntaban en casas. 2 o 3 familias, a veces más, se juntaban los domingos en la casa de uno de ellos para celebrar la resurrección de Jesús. De hecho, ¿sabían ustedes eso, verdad? La razón por la que celebramos la misa los domingos es porque estamos celebrando la resurrección de Jesús, que Él resucitó un domingo por la mañana. Los primeros cristianos se juntaban a menudo entre semana, pero el domingo para ellos era especial, era el día del Señor, el día en que resucitó Jesús de la muerte. Entonces ellos se reunían en la casa de uno de ellos, cantaban sus himnos a Dios, leían de su palabra, compartían una comida y luego celebraban la Santa Comunión. Y al pasar del tiempo, mientras esos grupos crecieron, a menudo alguien donó una casa, o a veces ellos compraban una casa que fue dedicada solo al uso de la iglesia, de las misas. Y esos realmente fueron las primeras iglesias, los primeros templos. Pero no empezaron a construir templos así como lo tenemos hoy en día, las iglesias como las tenemos hoy, hasta mucho después, hasta el tiempo del emperador Constantino, que hizo legal el cristiandad en el año 313 después de Cristo. Pero lo interesante es que las casas no fueron los únicos lugares en que los cristianos celebraban sus servicios de adoración. Había otro lugar que usaban mucho. Celebraban sus servicios de adoración en los panteones. Sí,
en los cementerios. O sea, el punto es que realmente no importa el lugar donde adoramos a Dios. De hecho, los cristianos no eran los primeros que celebraban sus servicios de adoración en casas. Después de la destrucción del templo y de que los llevaron al cautiverio a Babilonia, los judíos cada sábado se juntaban en diferentes casas para cantar los salmos y para leer la palabra de Dios. Y esas casas en que se juntaban los sábados llegaron a ser conocidos como sinagogas. De hecho, Jesús, casi cada sábado de su vida, adoraba a Dios en una sinagoga. A través de la historia, los cristianos han tenido que adaptar dónde hacían sus servicios de adoración según las circunstancias en que vivían. Hubo tiempos en que los cristianos tenían que celebrar sus misas tras puertas cerradas, en cuartos escondidos, en sótanos, porque estaban en peligro. Y aún así, una cosa seguía siendo constante donde quiera que adoraban, en cualquier circunstancia en que estaban adorando a Dios. Ellos siempre seguían cantando sus himnos de gozo a Dios. ¿Cómo podemos cantar las canciones del Señor aún en el exilio? ¿Cómo podemos celebrar la Pascua y cantar con gozo mientras la iglesia sigue vacía? Podemos, porque las palabras de Dios siguen en pie. Aún mientras los judíos estaban en el exilio en Babilonia, Dios les prometía que los iba a bendecir ahí, que iba a estar con ellos. Les prometió que iba a traerlos de nuevo y iban a poder volver a construir el templo. Les prometió que el Salvador del pecado aún iba a nacer de su nación. Dios cumplió todas sus promesas al pueblo de Israel. Y va a cumplir todas las promesas que te ha hecho a ti. Él siempre estará contigo. Él hará que todas esas cosas en tu vida, aún una pandemia, va a resultar para tu bien eterno. Y aún más importante, Él te va a dar a ti y a todos los que creen en Él los dones del perdón y el cielo que Jesús ganó por nosotros. Sí, Dios te perdona toda tu preocupación y todas sus dudas en estas semanas. Te perdona. Dios te perdona tu enojo y tu frustración que has mostrado a tu esposo, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo por todo el estrés que estás sintiendo en esos momentos. Dios te perdona todo y cada uno de tus pecados. Tú vas a ir al cielo. Y puedes estar seguro de eso porque Jesús sufrió tu castigo en tu lugar en ese viernes oscuro hace 2000 años. Puedes estar seguro de todo eso porque su tumba está vacía. Dios cumplió con su promesa. Jesús resucitó de entre los muertos. La muerte no tenía poder sobre Él, por lo cual no tiene poder sobre los que le siguen. Porque Él vive, triunfaremos mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, podemos cantar himnos de alegría, aún estando en exilio. Aun cuando nuestras iglesias están vacías. Hay un estilo de himnos que es muy famoso aquí en los Estados Unidos. Se llaman espirituales.
Los espirituales fueron escritos, compuestos por los esclavos africanos durante el tiempo de la esclavitud aquí en los Estados Unidos. O sea, mientras ellos sufrían injusticias y pobreza, cuando aguantaron situaciones que nosotros ni podemos captar. Aún en medio de todo eso, de su esclavitud, ellos compusieron unos de los himnos más hermosos y más gozosos que jamás han sido escritos. ¿Y cómo podían cantar esos himnos de gozo en medio de la esclavitud? Porque confiaban en las promesas de Dios. Sabían que aunque eran esclavos, realmente eran libres. Dios los había perdonado. Pase lo que pase en este mundo, ellos sabían que tenían un lugar reservado para ellos en el cielo. Ellos sabían que la tumba de Jesús estaba vacía, que Él había ganado la victoria y que esa victoria era de ellos también. Así como los judíos exiliados en Babilonia, nosotros añoramos, anhelamos el día en que podemos volver a reunirnos aquí en la iglesia para adorar a Dios juntos. Pero por mientras, no dejen de cantar sus himnos de gozo a Dios. No dejen de adorar a Dios con gozo en sus casas. Porque las promesas de Dios siguen en pie. Sí, nuestra iglesia está vacía. Pero también está vacía la tumba de Jesús. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Y ahora cantemos todos juntos el siguiente himno, que es un himno que habla de la confianza que tenemos por causa de la resurrección de Jesús. Se llama Porque Él vive. Así
En nuestras oraciones esta tarde vamos a incluir una oración especial de agradecimiento a Dios por parte de nuestro miembro Kika y su hija Jimena, que Jimena tuvo su bebé esta semana pasada y bebé y mamá se encuentran muy bien y damos gracias a Dios por eso. Entonces oremos. Amoroso Padre Celestial, en este día en que celebramos la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Te damos gracias por la confianza y paz que nos da esa victoria que Él ganó sobre la muerte. Tú sabes muy bien qué tan difícil ha sido esa pandemia para todos nosotros, las preocupaciones y el estrés que todos sentimos. Te pedimos perdón por las muchas veces que hemos dudado de tu protección y de tu amor. Y confiando en tu gran amor y la victoria que ganó Jesús por nosotros, ayúdanos a seguir adelante con la plena confianza que todo va a estar bien. Señor, te pedimos por nuestra iglesia, por nuestros miembros, por nuestra comunidad, nuestro país y nuestro mundo. Protege a todos los que están enfermos. Señor, termina con lo más pronto esta pandemia para que todos puedan volver a la vida como antes. Pero más que nada, danos más fe, Señor, para confiar en ti y en tus grandes promesas. Te damos gracias hoy porque estuviste con Jimena y su bebé esta semana pasada y te pedimos que bendigas a los dos y que los mantengas cerca de ti todos los días de su vida. Señor, sé tú el protector y la ayuda de todos nosotros. Y danos corazones alegres que quieren cantar todos los días nuestros himnos de alegría por todo lo que has hecho por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos todos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora reciban con corazones creyentes la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda paz. Amén. Bueno, de nuevo, muy felices Pascuas a todos ustedes y gracias por acompañarnos en este día tan alegre, ese día en que estamos celebrando la victoria que tenemos en Cristo. Y les animo a que hoy en sus casas, que recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes y que no tengan miedo. Les invito a acompañarnos el otro domingo a las 12 del mediodía para el video de la misa aquí de nuestra iglesia. Se puede encontrar en Facebook Live y también en YouTube. Y si tienen alguna pregunta o comentario, favor de dejarlos en los comentarios aquí en Facebook. Pueden mandarnos un mensaje o con confianza me pueden llamar. Que Dios los bendiga y hasta el otro domingo.